Vamos a darle el buenos días al doctor Fernando Santos Alvite, ex ministro de Energía, además un experto en el sector, que enfrenta en pocas semanas un juicio político en la Asamblea Nacional. Quería preguntarle para empezar, doctor, ¿cómo nos está sintonizando? ¿Qué tal para confirmar y verificar, porque usted está en la capital de la República? Muy buenos días, les veo y les escucho perfectamente. Ok, magnífico. Entonces vamos a ir con las preguntas de don Alcides Montilla, de la ingeniera Noemí Ceballos y de quien habla. Adelante. Doctor Santos, buenos días. Es muy probable que dentro de poquísimas semanas vaya a la Asamblea Nacional porque ha sido llamado a juicio político. Ya la Comisión de Fiscalización ya hizo todos los preparativos pertinentes. A usted se lo acusa de no haber evitado los apagones y sobre todo de haber manejado de una forma no tan acertada que digamos las crisis energéticas y sobre todo por este tema de la importación de energía a Colombia con una tarifa muy alta, entre otras acusaciones. Usted ya tiene, entiendo yo, las respuestas. No quisiera que nos las dé a nosotros, porque eso lo tiene que hacer a la Asamblea, pero así unos pormenores nos podría decir de lo que usted que va a decir en la Asamblea Nacional, doctor Santos. Gracias, Alcides, por sus preguntas. En primer lugar, quiero expresarle que yo comparecí en el mes de diciembre, comenzó la Comisión de Fiscalización mi proceso de interpelación. Luego de escuchar mis argumentos, votaron para archivar mi juicio. 5 contra 4. No porque les caiga bien, ¿verdad? No me escucharon los argumentos mientras yo explicaba, ellos veían el celular, sino porque querían librarse de mí para llegar más rápido a la fiscal. De la fiscal, claro, claro. Así es que en eso estoy presentando todos los argumentos de que ya se votó. No se puede juzgar a una persona 2 veces por la misma causa. Ya por 5 votos dijeron no procede la interpelación al exministro Santos. Bueno, veamos qué dice el presidente de la Asamblea ante quien presenté la queja. En segundo lugar, no es el ministerio, no es quien tiene que generar electricidad, tiene que dar políticas. Yo pasé el invierno del 2022 al 2023. Ya hubo un problema cuando no llovió, no hubo generación hidroeléctrica, hubo que conseguir energía adicional, compramos a Colombia a precios muy convenientes. En el siguiente invierno también se pidió a Colombia y Colombia tuvo un problema que nos restringió la venta. Nos dijo, verán, señores ecuatorianos, no les puedo vender energía hidroeléctrica porque tengo que conservarla para Colombia. Les voy a vender energía generada con diésel termoeléctrica que salió muy cara. El ministerio no negocia la compraventa, es un organismo que se llama el SENACE y que tiene un equivalente en Colombia, que ellos ponen los precios. El ministerio no tiene absolutamente nada que ver. Sobre generación adicional, pedí a Petroecuador que importen gas. Rogué a las empresas eléctricas que ellas tienen que generar, la empresa Quito, la empresa Selec, que pongan plantas. Se enredaron burocráticamente, se adelantó el invierno, la sequía, el verano, y vino la emergencia. No tengo ningún problema en ir a explicar esto, pero quiero también ser muy claro. Este es apenas el prólogo de lo que puede pasar. La demanda eléctrica está creciendo en el país.
y la oferta está estancada. Desde hace muchos años no hemos hecho una planta eléctrica importante, no se ha construido una planta eléctrica y sigue creciendo la demanda. ¿Cuál es el problema? Que las leyes son estatistas y el Estado simplemente no tiene plata y no atraen al sector privado. Acaban de pasar una ley no más apagones. No sirve para nada. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque si bien el espíritu que mandó el presidente Noboa de esta ley era atraer al sector privado para conseguir los votos y que pase, tuvo que llegar a un acuerdo con el partido correísta que es absolutamente estatista. Entonces la misma ley dice aquí no me privatizan nada, es prohibido privatizar, punto. Todo sigue haciendo el Estado. Entonces ya hubo un apagón de pocos días, pocas semanas. El próximo puede ser más grave y no se está haciendo nada. Así es que ojalá el país va a seguir viviendo cientos de años, ¿no? Ojalá nos demos cuenta que la crisis, esto fue, ya le digo, la probana, como decimos en Quito. Puede venir algo mayor. Doctor, entonces estamos a la espera de que en cualquier momento se produzca, cuando ya aparezca el estiaje, porque va a aparecer, se produzcan nuevos apagones porque no hay inversiones, porque no se reparan los parques autogeneradores, porque no se buscan fuentes alternativas de generación, porque hay la planta de Esmeraldas de 100 megavatios está dañada, etcétera. O sea, la misma situación que ocurrió el año anterior y a inicios de este año. Vamos a seguir esperando que llueva para que no hayan apagones, doctor. Absolutamente, usted lo ha definido, Alcides, absolutamente. No hemos hecho nada y vamos a esperar con un agravante. En el próximo mes de abril hay que hacer un mantenimiento a la planta Coca-Codo Sinclair, que es la segunda más grande del país luego del Paute. Esta tiene, la última vez que se contó, 70,000 fisuras. Obviamente, como son en el acero y el acero está embedido en concreto, no se les ve, pero hay que hacerle un mantenimiento. Ojalá cuando se haga este mantenimiento no se encuentre que se ha agravado la situación, porque fue una planta mal hecha, muy mal hecha, costó una fortuna, pero sirve, por supuesto, está operando, ¿no? Precariamente. Así es que, como usted dice, no se ha hecho nada. Yo sí dejé firmados 7 contratos para energías alternativas, no se les ha dado el cauce para que comiencen la construcción. Así es que, lamentablemente, tengo que ser claro, no se ha hecho nada, vamos a tener que seguir dependiendo de que llueva. ¿Por qué? La ley esta que se pasó no sirve para nada. No se atrae al capital privado y hay interés del capital privado. Seguimos estatistas, suframos las consecuencias. Doctor, pero volviendo al tema inicial, ¿verdad? Del juicio político, ¿en qué estamos, pues? ¿Va a ir, no va a ir a la asamblea? Con esta argumentación que usted nos acaba de dar, no los va a convencer a los asambleístas, los van, ya no a destituir porque usted ya no es funcionario público, pero lo van a censurar. Yo no sé si usted tenga aspiraciones políticas como para que esté esperando una candidatura y ante una sanción de la asamblea, usted no puede ser candidato en estas próximas elecciones. O sea, usted no tiene nada que perder, por otras palabras, pues, doctor, ¿verdad? Usted lo ha dicho, no tengo nada que ver, ya a mi edad ya no voy a ser candidato. Yo estaba tranquilo, le digo, ya fui ministro, viceministro, estuve 4 años en el sector energético en tiempos del ingeniero Febres Cordero, con mucho orgullo. Estaba claro, tranquilo en la actividad privada. Vino el presidente Guillermo Lasso, de quien tengo la mejor opinión, el que le tengo gran afecto y gran fe. Me convenció, estoy metido en líos, bueno, jamás volveré a ser empleado público, ya estoy jubilado, así es que pase lo que pase, no me harán ninguna molestia, pero ya le digo,
votaron 5-4 de que mi juicio se archive, ya está archivado. Acabo de pedir una certificación y me dieron la votación, no pueden ocultarla. Así es que ellos mismos se enredaron, y repito, no es porque les gustó mi linda cara, ni mis argumentos convincentes, sino porque querían librarse breve de mí para ir a la fiscal. La fiscal es el objetivo de ellos. Yo soy una piedra en el camino, ya pasó, y no tengo nada que ver. Pero si me llaman, veré qué dice el presidente de la Asamblea. Su nombre es serio, ya presenté mi queja, no me ha contestado todavía. Pero según yo tengo entendido, sigue en pie el juicio político a usted y también al que fue ministro del Interior, Juan Zapata. Yo he sabido que eso sigue en pie, pero bueno, en todo caso, vamos a continuar la entrevista con más preguntas de mi compañera Noemí Ceballos. Adelante, Noemí. Muchísimas gracias, Alcides. Muy buenos días, doctor Santos. Noemí Ceballos les saluda. Sobre los temas que se discuten, entiendo yo, en parte del juicio político de lo que es información pública, se cuestiona algunas cosas, entre ellas el tema de la tarifa, bueno, que en su momento se negoció energía con tarifa muy alta. Eh, si nos puede contar un poco a la ciudadanía por qué hubo esta diferencia de la tarifa al momento que se negoció y que es parte justamente de este juicio. Porque al principio, cuando comenzó el estiaje, Colombia nos vendía energía proveniente de plantas hidroeléctricas y de pronto decidieron suspender la venta y pasar a vendernos de plantas termoeléctricas. La energía generada por agua es bastante barata, la generada por diésel y otros combustibles es muy cara. Y le voy a dar una razón. Fuimos a hablar, el presidente Lazo se preocupó y habló, pidió una cita con el presidente Petro, él nos recibió con el ministro. ¿Y sabe qué nos contó el ministro de Energía? Nos dijo, miren, señores ecuatorianos, Colombia tiene plantas hidroeléctricas con grandes reservorios, algo que no tiene el Ecuador. Aquí hago un paréntesis, los reservorios son chiquitos, son plantas de paso, pasa el agua generando. En Colombia tienen unos enormes reservorios que sirven no solo para guardar el agua y después generar electricidad, sino para cultivar peces. Cultivar peces. Un gran porcentaje de los peces que se consumen en Colombia vienen de estas plantas, de estos embalses hidroeléctricos. Y nos dijo, están bajando demasiado, no les podemos vender, y pasó una ley. Fuimos y nos dijo, lo siento mucho, no es cuestión mía, es cuestión del Ministerio de Agricultura. Y ahí tuvimos que comprar la energía de Colombia. Pero aún así, hay cálculos internacionales que dicen que si no hay un kilovatio hora generado por un apagón, las pérdidas son de $1.20. Máximo pagamos 30, 35 centavos, cuanto antes nos costaban 12, 14 centavos. Pero esos son los precios de Colombia. Colombia tiene libertad, tiene empresas eléctricas privadas que ponen el precio de mercado. Yo no negocié, el ministerio no sabe nada, no se mete en la fijación de precios. Es el SENACE que compra y le vende a Colombia autónomamente. Pero claro, es difícil ir a un esquema del SENACE que no es político. Entonces, yo soy la figura, pero no tengo nada que ver en los precios. No negocio, el ministerio no negocia electricidad, son entidades, el SENACE y es equivalente en Colombia los que lo hacen. Cuando hay mucha energía en Colombia, nos venden, y si es hidroeléctrica, si es barata. Cuando no tienen energía eléctrica y nos venden térmica, sale más cara. Son reglas del mercado que no las he puesto yo, existen desde hace miles de años. ¿Y yo qué puedo ser culpable? Ahora, usted mencionaba algo importante en cuanto al aumento de la demanda en utilización de energía eléctrica. Yo desde la parte privada en donde tengo experiencia, por citar un ejemplo, el sector camaronero.
sector camaronero está haciendo fuertes inversiones en dejar de utilizar parte del combustible para ser más eficiente en tema de costo y empezar a electrificar camaroneras. Entonces, justamente es en línea lo que usted mencionaba de que va a haber más requerimiento, que eventualmente hay mucho más requerimiento de la oferta que hay en electricidad. En esa línea, el año pasado, que de hecho fue la primera ley que se aprobó en el gobierno del presidente Noboa, se establecen beneficios tributarios orientados a la inversión en temas energéticos, ¿sí? Desde su experiencia, ¿cree usted en que pudiera ser una alternativa en empezar a privatizar el servicio de energía eléctrica? Hay en otros países donde funciona bastante bien. La oferta en realidad viene desde empresas privadas que dan el servicio de energía eléctrica para la ciudadanía. ¿Pudiera ser esto una alternativa como una forma de, y hasta también para que empiece a mejorar pues, el servicio de energía eléctrica como tal? Mire, es la única alternativa. El Estado ecuatoriano tiene que raspar la olla para pagar los sueldos de sus empleados. Debe 80.000 millones de dólares, es la deuda de aquí a los próximos 15 años. Eso se va a consumir la mayoría de los recursos. No tiene plata, tiene que privatizarse. Y hay problemas. Le voy a contar un ejemplo. Yo encontré una licitación en marcha por 800 megavatios, una que venía desde el año 20 para empresas privadas que pongan plantas de ingeniería, alternativas, fuentes alternativas solares y eólicas. Firmé los contratos, negocié los contratos, destrabé a la burocracia y firmé los contratos ya. Estos señores, que son varios franceses, americanos, también ecuatorianos, me dijeron, verá, todo es muy lindo, estamos listos a instalar las plantas, pero necesitamos un requisito, que como la transmisión y la distribución es estatal, que nos garanticen el pago, nada más. Entonces pidieron lo que se llama un fideicomiso. ¿Qué quiere decir? Usted va y paga como usuaria del servicio eléctrico la planilla de luz. Eso se hace un fondo. Y lo primero que dijeron los privados, páguennos a nosotros. El resto, las empresas estatales que se deben las unas a las otras, no hay ningún problema, pero asegúrennos el pago y una tarifa muy justa. Perfecto. Yo hice este fideicomiso y lo presenté para las empresas eléctricas. Fui a Cuenca y casi me linchan en el consejo, que como el fideicomiso, que la empresa privada, que la soberanía, que el nacionalismo. Fui a explicarles, no les convencí. El Consejo de Quito casi me declara ciudadano extranjero, marciano en una ciudad como Quito. Es un sistema estatista. La única solución es la privatización, como hay en Colombia, como hay en Perú. Pero hay que pasar una ley verdaderamente que atraiga al sector privado. La ley que el presidente Noboa con gran intención pasó, se diluyó porque los señores correístas para votar le quitaron todo el atractivo al sector privado. Así es que vamos a seguir en crisis mientras sigamos como monopolio estatal el sector eléctrico. Las 9 de la mañana con 53 minutos, 9 de la mañana con 53 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Fernando Santos Albite, quien fuera ministro de Energía y Minas y Petróleos. Ingeniero Mendoza, usted continúe con más preguntas. Gracias, Alcidito. Yo quería preguntarle, en efecto, cuando ya son las 9 con 54 minutos,
al ex ministro de Energía en 2 ocasiones, y como decíamos, además un experto en el sector, especialmente petrolero. Pero sobre este tema que estábamos tocando, don Fernando, el tema del parque generador térmico. Aquí entrevistamos a varios expertos durante la crisis energética que hubo el año pasado, justamente durante el gobierno anterior y que usted era ministro de Energía. Y lo que nos dijeron es que ni en el gobierno de Lenín Moreno, ni en el gobierno de Guillermo Lasso se invirtió aproximadamente $100 millones que tenían que invertirse para poner el parque generador térmico listo para una situación como esta, y que pues eso no se hace en pocos meses, que eso se lo hace en un año por lo menos, ponerlo en funcionamiento. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se... Usted tampoco que estuvo todo el gobierno de Guillermo Lasso, pues, ¿no? Entonces, pero pregunto, ¿qué pasó? Que sus antecesores, y en su caso, no tomaron pues la precaución, como en cualquier lado, de tener los generadores, la generación térmica. Mire, Andrés, es muy fácil decirlo. Reparen el parque termoeléctrico. Es muy difícil hacerlo, pero son plantas, muchas de ellas que tienen más de 40 años. Usted tiene que buscar con lupa un repuesto. Ya no existen los repuestos. En segundo lugar, el problema económico. Siempre el fisco está en necesidad de dinero. Todas estas empresas eléctricas, SELEC, SENEL, la Quito, depositan en el Banco Central, son empresas públicas, y ahí tiene usted el Ministerio de Finanzas chequeando en dónde hay plata en una cuenta. Ve una cuenta y ¡boom!, se saca esa plata. No importa de qué sea, porque hay una prioridad primero, el pago de sueldos. Entonces, las empresas eléctricas se han quedado sin plata. Y hay una especialmente en la costa que es un problema muy grave y veo que se está ahorita discutiendo. El CENEL, una empresa inmensa que distribuye en Guayaquil, la plata que se pagan en los contratos colectivos. Unos contratos colectivos, alguien que va a medir la luz, creo que gana 7 u 8 mil dólares. ¿Cuánto gana el que va a medir la luz? $6,000. Entonces, con contratos colectivos así se va toda la plata. Menos mal, y le cuento una cosa, Andrés, quisieron estos sindicalistas que ese contrato colectivo se traslade al CELEC, que es la generadora aquí en la sierra. Dios es grande que logramos que los jueces digan no, por extensión, porque son empresas parecidas, no se puede dar ese privilegio. Veo que la ministra del Trabajo está poniendo el dedo en la llaga. Así es que son plantas viejísimas y no hay plata. No es que no tengan voluntad. Fíjese, el Paute, cuando yo estuve en el ministerio, vino un señor ya anciano. Él había puesto la subestación por la cual sale la luz del Paute, que son 1.500 megavatios. Hacía 40 años, no la habían reparado, no la habían cambiado. Decía, por Dios, esto les va a explotar. ¿Cuánto se necesita? 200 millones. ¿Hay? No hay. Así es que el problema son del Estado, porque esa es la soberanía nacional energética. El Estado no tiene plata. Así es que es lindo criticar por qué nos reparan esta planta. Primero, no hay los repuestos, son plantas viejas. Segundo, no hay la plata. Así es que es un problema estructural. Ojalá la señora, viendo este tema puntual, la señora ministra del Trabajo ya tiene los sueldos, los roles de pago del exceso en el CENEL. Hay el problema constitucional de los derechos adquiridos, no sé cómo se salga, pero todo es una estructura estatal
tan trabada, tan complicada, tan difícil, que la única solución es como Alejandro Magno fue al nudo gordiano, le cortó, de hecho, el rato que le digamos al sector privado, usted Claro, métase en negocios, de un tajo. de un tajo. Y que el presidente Novoa, el presidente Lazo lo quiso hacer, no le pasaron ninguna ley. El presidente Novoa pasa un proyecto de ley muy bueno. Los correístas le dicen, un momentito, ¿usted quiere nuestros votos? Dilúyale este proyecto, que no sirva para nada. Y así pasó. Así es que mientras sigamos este modelo estatista, seguiremos igual, Andrés. En efecto, es un modelo estatista, pero lo que me deja preocupado es el hecho de que no se pueda, digamos, prever por parte de las eléctricas, las generadoras especialmente, el hecho de su mantenimiento, pues es un tema técnico, ¿no? O sea, esas empresas no son empresas de otra cosa, sino algo técnico, como es la energía. Y entonces, normalmente donde hay muchos ingenieros, le dicen, bueno, este es el mantenimiento que hay que darle o hay que prevenir. Me refiero específicamente al tema del parque térmico. Entonces, eso es lo que usted nos dice, que se lleva la plata y es terrible, ¿no? O sea, que el Ministerio de Finanzas lo coge para otras cosas, ¿no? Y peor con todos esos pues sueldos que se han revelado en estos días, ¿no? Que son, y entiendo, yo no sabía lo de lo que mide la luz, pero de los otros han salido de Selex, Enel, una cosa, pero oprobiosa de los contratos colectivos. Terrible, se llevan una inmensa cantidad de los recursos, una inmensa cantidad. Así es que, en cambio, es que el Estado no hace mantenimiento. Yo fui esta segunda vez a las instalaciones de Petroecuador, los mismos equipos que dejé hace más de 30 años, que fui ministro, los mismos equipos, ahí les dan una manito de gato. Para el Estado, mantenimiento preventivo, correctivo, no existe. Claro, el pretexto, no hay plata, no hay presupuesto. Como no es de ellos, ese es el problema. El Estado empresario ya fracasó en la Alemania Oriental, en toda la Europa Oriental, ya esas empresas. Mire, Alemania Oriental tenía como 50,000 empresas. Cuando se unificó con la Alemania Occidental, al exgerente de Volkswagen le dijeron, vaya, vea a cuáles salvamos. Salvó a una. Dijo, solo una cumple con los estándares internacionales de eficiencia, de cuidado ambiental. Trabajo una que era ese Saicon que hace unos lentes para cámaras. El resto no servía. El Estado tiene fines nobles: regular la sociedad, controlar, dictar las normas, pero no ser empresario. Lamentablemente, aquí es el más grande empresario. La empresa más grande, que vende 15,000 millones, es estatal. Petroecuador. Cada semana en los Estados Unidos declara alguien de exfuncionario de Petroecuador lo que se ha robado. El sistema eléctrico no funciona porque está en manos del Estado. Vea el CNT, no sé qué, de la corporación de teléfonos. ¿Quién usa un teléfono a la antigua? Todo el mundo usa celular y ellos siguen con sueldazos y con contratos colectivos. Yo soy a favor del beneficio al trabajador, pero no del exceso. Así es que mientras sigamos en este camino del estatismo a medias, no. O somos, fíjese lo que está haciendo Milei. Argentina era el país más rico, uno de los 5 más ricos al principio del siglo XX. Hoy es una desgracia. Este hombre la va a cambiar por el Estado. El Estado tiene otros fines. El socialismo ha fracasado en todas partes del mundo, menos en Venezuela y en Ecuador y Cuba. Aquí seguimos igualitos, disfrazados. Mientras no cambie eso, no cambiará mayor cosa, mi querido Andrés. Lamentable,
estimado doctor Fernando Santos. Oiga, una última inquietud de mi parte, cuando ya son las 10 de la mañana con 4 minutos, 10 con 4 minutos en el sistema de emisoras Atalaya, es la que tiene que ver con el juicio político que se haría. ¿Cuáles son las fechas que le ha dicho la Comisión de Fiscalización? ¿Lo han convocado? ¿Qué sabe usted respecto a eso? ¿A cronograma? ¿Cuándo se decide? Si es que finalmente va a ir al pleno. ¿Nos puede dar esas fechas? Sería muy amable. Y como les decía hace unos minutos, ya fui en diciembre y dijeron que no procedía mi juicio, lo archivaron para seguir con el de la fiscal. De pronto lo han revivido. Eso es imposible porque no se le puede juzgar a una persona 2 veces por el mismo la misma infracción, llamémoslo así. Yo presenté mi reclamo y no me han dicho nada, pero sí, obviamente si fuera yo sí analizaría, porque para que el país conozca mis argumentos, podría ser, yo diría, para abril. Creo que sería la fecha. Sería la fecha. Sí, es que yo he escuchado a algunos asambleístas que dicen que ahorita el siguiente juicio político es al exministro de Energía, y hay otro más que tienen pendientes antes del que supuestamente es de la doctora Diana Salazar, de la fiscal. Entonces, muy bien, estaremos atentos. No sé si Alcides y Noemí tienen una última inquietud para justamente nuestro invitado, experto en el sector petrolero, el doctor Fernando Santos Albite. Doctor Santos, yo lo conozco a usted hace muchísimo tiempo, cuando fue ministro de Petróleos del ingeniero Febres Cordero. Yo ya era periodista y varias veces lo entrevisté. Y hago esta referencia, ahora que también fue ministro en el gobierno anterior, también de Petróleo. Hago esta referencia porque se ha dicho que en las últimas semanas la producción de petróleo del Ecuador ha bajado. Yo tenía registrado hasta hace poco 485.618 barriles diarios, pero dice en el mercado internacional de que la baja oferta del Ecuador en su producción ha hecho que ya no se ha tomado en cuenta en los mercados internacionales nuestro petróleo por la falta de oferta. ¿Es cierto eso? Sí, pero el horizonte temporal es un poquito más largo. Fíjese, Alcides, yo también me acuerdo muy bien de usted. El año 2003 se inauguró el segundo oleoducto, el OCP, el oleoducto de crudos pesados. Antes había el SOTE. Con eso incrementamos la capacidad de producción y de movilizar el crudo del oriente a Esmeraldas. Llegamos en el 2003 a 520,000 barriles por día. Y de ahí nos hemos quedado estancados. 20 años estamos alrededor de 500, 510, 490, 520, 480. 21 años. A eso se refiere el artículo. Porque le pongo un ejemplo. Guayana, la Guayana inglesa, que sí, obviamente independiente hoy, en un año ha pasado de 50,000 a 600,000 barriles por día y es posible que llegue a 1 millón. Brasil de 2,5 millones ha subido a 3 millones en 3 años. Esos son los mercados que le interesa a la gente. Un país que está 21 años estancado en la producción ya no es relevante en el mercado internacional, pero no se refiere a variaciones semanales. No. El problema es, ¿y cuál es el problema? Igual que el que me referí en el sector eléctrico.
En el 2003 las compañías hicieron el OCT, una gran inversión que salvó la dolarización, porque por primera vez trajo 1.500 millones de dólares de inversión que en ese tiempo eran importantes. Las compañías tenían un gran interés de seguir incrementando la producción. Los 2 o 3 años vino el presidente Correa, las mandó sacando. Dijo, todo el crudo es del Estado, ¿para qué? Para venderlo a los chinos robándose $4 por barril, y ahuyentó la inversión extranjera. Si es que las compañías le tienen miedo al Ecuador, ¿por qué no están invirtiendo? ¿Por qué no invirtieron en tiempo del presidente Lazo, que tenía las mejores credenciales? Porque siempre dicen, hay un buen gobierno, y después vendrá Correa. Ahorita también con el presidente Noboa, dicen, es una persona con muy buenas intenciones, pero es un presidente interino, y bien, vuelven los correístas y nos confiscan. Ese es el problema del Ecuador. Doctor, permítame otra pregunta porque el tiempo nos apremia, ¿verdad? Y tiene relación con esta discusión que no es nueva, pero que cada vez se vuelve nueva, ¿no? Esto de la focalización del subsidio a los combustibles. Ahora se dice que probablemente el gobierno escogería esto de las bandas de precios, o sea, la extra y la ecopaís, subirla cada mes 10 centavos hasta lograr el techo, ¿verdad? En donde ya empezaría a flotar como la super. Ahora, yo le pregunto, ¿es el mecanismo más idóneo para focalizar los subsidios o usted cree que todavía hay que seguir descubriendo otras fórmulas? Mire, es lo más fácil. ¿Qué quiere el Estado? Más plata. ¿Cuál es lo más fácil? Subir a todo el mundo y después ver a quiénes devuelve. Quiero ser claro, cuando se habló de focalización en las mesas esas con los señores indígenas, presentaron los señores indígenas unos esquemas que no funcionan. Y el Estado tampoco presentó una nueva alternativa. Yo tengo, cuando estaba en el ministerio, el escritorio lleno de papeles, de tarjetas inteligentes, de sistemas de control. No. El problema, hay que usar lo más fácil, es el cobrarle a todo el mundo el mismo precio. Y quizás aquellos que se tienen derecho a un precio menor, que se les devuelva como se les devuelve el IVA a los mayores de la tercera edad. O sea, va un taxista y paga $2, $3 por la gasolina, pero solo debía cobrarle $2.50. Esos 50 centavos ya pagó, pero tiene que esperar que le devuelva el Ministerio de Finanzas. Este es el único sistema. ¿Por qué estos inventos de que con el Internet de alta velocidad, en una fracción de segundo se pregunta al SRI si es rico o pobre, se le pregunta a la agencia de tránsito si tiene varios vehículos, al registro de la propiedad si tiene propiedades? Eso no funciona. El 60% de las estaciones de servicio están en el campo donde no hay un buen Internet. Entonces, hay que ir a lo más sencillo, cobrarle a todo el mundo lo mismo, y la focalización significaría devolverle al que tiene derecho, al taxista, al transportista, a través del SRI, pero ya pagó. En cuanto al sector petrolero, las bandas es lo único que funciona, a cobrarles a todos. Y la focalización, un esquema después que lo maneje finanzas. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho. La verdad es que nos aclaró un poco este panorama de la controversia en lo que tiene que ver con el tema de la focalización de los precios de los combustibles, en preferencia con gasolinas como la Extra y la Ecopaís. Doctor Santos, le agradecemos mucho. Lo seguiremos entrevistando. Muchas gracias. Siempre a las órdenes y muy buenos días.